Amigos de Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con la Red Global en una producción de Edwin Corp, vamos a conversar con Vladimiro Mujica, como todas las semanas, sobre temas varios, pero yo hoy me quiero centrar en uno, el del referendo. O sea, desde un comienzo todo el mundo percibió que era una tramoya, que era distraccionista, que el 22 de octubre los había golpeado duro y andaban encontrando, tratando de encontrar un pote de humo bastante grande que ha durado un par de meses casi, o un mes y pico. Pareciera que sí lo aprovecharon, pero al final lo que quisieron hacer con el referendo eh, no dejó resultados, pero ellos nos quieren volver a mentir y decir que fueron 10 millones de electores en unas calles solitarias, en unos centros de votación solitarios. O sea, ¿es factible que eso ocurra hoy día en la política mundial, que se mienta tan descaradamente y que no pase nada? Bueno, mira, buenos días, Antonio. Sé que tenemos el tiempo corto hoy. Eh, yo pienso que lo que ocurrió con el referéndum, claro, uno podría decir que era una muerte preanunciada, pero en verdad, más allá de si era muerte preanunciada o no, y si pasó lo que mucha gente creyó que iba a pasar, que es que no se tomaron, la gente no fue a votar, que es el hecho. Es decir, salvo que todos los reportes de los barrios, de las ciudades en Venezuela estén incorrectos, que no lo creo, lo único que parece anunciar esa votación de 10 millones de venezolanos es un informe del Consejo Nacional Electoral que a estas alturas aparece abiertamente manipulado. Pero más allá de eso está el tema de que tanto nosotros, bueno, un comunicado que salió de América y nuestra propia posición del Movimiento Ciudadano Venezolano en el mundo, que coincidió completamente con la posición anunciada por María Corina Machado y otra gente. Nosotros señalamos que lo conducente era centrarse en 3 puntos. Uno, que ese referendo comprometía los intereses de la República, no simplemente que afectaba al gobierno o no afectaba al gobierno. Dos, que el gobierno debería estar preparándose para el alegato que tiene que hacer ante la Corte Internacional de Justicia el próximo año, la presentación de la contramemoria, que se llamaba. Y tres, que lo conducente, y es lo que el régimen debió hacer. Nosotros sacamos un comunicado ayer también expresando esta posición. El régimen tenía que haber cancelado la convocatoria al referéndum. Así es. Tenía que haberlo hecho y no lo hizo. No lo hizo porque, uno, porque hay una profunda irresponsabilidad en esa actuación, y dos, porque parece todo insinuar que el régimen cree que tiene perdida la pelea en la corte, lo cual no es que el régimen la tiene perdida, es que por su irresponsabilidad Venezuela y los venezolanos la tienen perdida. A mí, si el régimen la tiene perdida o no, para serte franco, no me dicen nada si no fuese por el hecho de que esa es la representación de Venezuela. Entonces, lo que está en juego en la Corte Internacional de Justicia por la irresponsabilidad del régimen, no solamente en este momento, sino a partir del nefasto día en que Hugo Chávez anunció que Guyana podía hacer lo que considerara adecuado para el bienestar de los guyaneses. Ese tipo de actuaciones son las que en este momento comprometen la viabilidad de un reclamo constitucional y esencial para los venezolanos. Que eso es lo determinante. Entonces, de todas maneras, se fue a un referendo que ahora, frente al mundo, se está haciendo, bueno, el ridículo es una palabra que le queda grande. Es una humillación para este país. Una desvergüenza, desvergüenza. Claro, es una humillación y a su vez es un acto de desvergüenza, pero como aquí no es problema de ética ni de posiciones morales, sino de que tú te estás enfrentando a un grupo de personas que
están dispuestos a quedarse en el poder al régimen y su acólito, su camarilla, como la que están dispuestos a quedarse en el poder a todo evento, entonces actúan con la máxima responsabilidad frente al país que juraron defender. Ese es para mí el tema concreto. Luego, hay otro tema que no se puede dejar de lado, que es la ingenuidad de ciertos sectores políticos y empresariales. Desafortunadamente, Fede Cámaras entre ellos, desafortunadamente la plataforma unitaria entre ellos, desafortunadamente otros actores políticos decidieron que esto era problema de libre albedrío, que los venezolanos tenían que hacer lo que les pareciera, que eso es lo que correspondía como ciudadanos libres que somos. Y a eso, bueno, yo me opuse en diversas oportunidades, y lo voy a decir ahora otra vez. El libre albedrío ejercido con ignorancia de los hechos es una ruta sumamente peligrosa. En la Biblia, por supuesto, nuestro Señor, el libre albedrío es una característica de la existencia humana en nuestro texto religioso fundamental y también en nuestras posiciones éticas fundamentales. Pero el libre albedrío con ignorancia es un riesgo enorme. Y la ignorancia que teniendo impedía que uno le pudiera pedir realmente a la gente que era indispensable participar porque era un acto legítimo. La respuesta a eso es que claro que el referéndum es un acto legítimo, claro que está en la Constitución, pero ese referéndum había que suspenderlo porque era un referéndum absurdo. Y no solamente absurdo, sino que perjudicaba los intereses de la nación. Entonces no es que uno está objetando el hecho de un referéndum, hasta al contrario. Nosotros defendemos los referéndums como herramienta de expresión de la decisión del pueblo. Pero cuando se convoca un resultado, un referéndum absurdo, claro, no es lo mismo, pero como convocar un referéndum, venezolanos, ustedes piensa el pueblo venezolano que el sol sale por las mañanas en el oriente del país, ¿sí o no? Entonces, bueno, ¿y para qué se hace esa burla con una cosa así? Claro, esto que se hizo fue mucho más grave, porque no era que se preguntaba nada más si el sol salía por el este, es que se implicaba la posibilidad de ejercer acciones que, a pesar de que se señalaba que eran acciones que estaban en el marco jurídico internacional, claramente indicaban a posiciones militares, claramente, y a posiciones de ejercicio de soberanía contrarias precisamente al mandato internacional. Es decir, entonces uno se pregunta, ¿por qué un país, un gobierno que tienen una cita con una Corte de Justicia Internacional, Corte Internacional de Justicia dentro de 2 meses, ¿por qué provocan a los magistrados? ¿Por qué provocan a que los magistrados precisamente señalaron la inconveniencia de las acciones que estaba tomando Venezuela unos días antes del referéndum? ¿Por qué lo hacen? Porque sienten que tienen el caso perdido. Y entonces quieren descargarle la responsabilidad que les corresponde como régimen en el colectivo de los venezolanos. Es decir, esto se perdió porque la gente no participó, esto se perdió porque la oposición saboteó, esto se perdió porque las fuerzas internacionales sabotearon. Sacudirse el polvito. Pero el polvito no, sacudirse una piedra sobre la cabeza. Que hicieron, ojalá fuera el polvito. Ojalá fuera el polvito. Bueno, pero es la expresión que se usa. No, yo sé, pero yo sé que esa es la expresión que se usa. Pero aquí lo que se estarían intentando sacudir es una vergüenza indefendible y un acto de desprecio a las posibilidades y a los argumentos históricos sobre la existencia de Venezuela y una parte y algo que es parte del territorio venezolano. Entonces todo lo que juraron defender lo ofendieron, todo lo que juraron proteger lo desprotegieron y lo abandonaron. Sí. Esta es la verdad del asunto. Y ahora pretenden esconderse, no se sabe bajo qué manto, porque el manto que pretendieron usar ayer no llegó ni a Guayuco. El manto de ayer que pretendía ocultar eso no llegó ni a Guayuco. Es decir, que dejó expuesto prácticamente todo. Al desnudo. Me gustó la expresión. Creo que Pérez Viva escribió hoy un artículo diciendo el rey está desnudo, bueno, aludiendo pues al cuento famoso. Pero esto en el caso tropical, decir que el referéndum, la manta del referéndum no le llegó ni a Guayuco, y sobre todo porque el guayuco es algo que se utiliza especialmente en esa
zona limítrofe con Guyana, y en otra parte también, pero ustedes lo usan en Margarita también, ¿no? No. No, bueno, está bien. Entonces en esa parte. Allá usamos faldas gitanas. Faldas y tal. Bueno, bueno, el caso es que sí, definitivamente se puso de bulto que son torpes de nacimiento, de oficio y de ejercicio. Sí, tú sabes que a mí no me gusta decirle que son. No, pero es lo verdad, son. No, es que lo es son. verdad. Tú sabes que a mí no me gusta, porque cuando tú tienes tal voluntad de hacer el mal, cuando tú tienes tal voluntad de aferrarte al poder, Eso se revierte, ¿sabes? Eso se revierte, ¿sabes? Sí, pero tú recurres a la astucia del mal, y la astucia del mal No es nunca se la astucia. puede, nunca, El nunca. mal no es astucia, es una El mal es, debilidad. no, el mal es muy astuto. Recuerda que No, el diablo estuvo no. tentando durante varias Y se quedó noches, diablo, días. se quedó diablo, Sí, nunca reinó, nunca pero reinó. lo tentó, no, pero acuérdate que el mal tiene sus estrategias. Cuando se trata del mal y sus conductas, rara vez las tildo de torpes. Yo las tildo de lo que son increíblemente astutos, pero para el mal. Bueno. Pero bueno, no importa, es una diferencia menor. El punto es que frente a quienes evalúan una gestión de gobierno sobre parámetros convencionales, este es un gobierno increíblemente torpe. Pero este no es un gobierno convencional. Entonces, eso es como evaluar, no sé, las acciones de cualquier gobierno autoritario como si se trataran de torpeza. Es más que torpeza, es la voluntad de apropiarse del poder y de mantenerse en el poder a todo evento. Esa es la característica esencial. Y en el ¿Son mundo torpes o no? y en el mundo de hoy, Vladimir, en el mundo de hoy y como van las cosas en la búsqueda de redefiniciones mundiales en cuanto a un orden diferente, ¿tú crees que lo que se está haciendo en Venezuela es primitivo en política? ¿Es política primitiva o qué? Bueno, allí estamos entrando en otro terreno complicado. No, es filosófico, pero Sí, vamos a sí, darle una valoración. la política de aferrarse al poder, la política autoritaria y lo que conduce a regímenes totalitarios, por supuesto que es primitivo en un sentido filosófico para gente que se adhiere a los principios de la democracia y la libertad, por supuesto que sí, pero no hay que olvidar que la tentación de regímenes autoritarios cuando el país se polariza es enorme. Yo estaba viendo, bueno, la he visto en realidad, yo soy muy aficionado a leer y a ver documentales y cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo lo que ocurrió en Alemania, y cómo el país se polarizó de tal manera que se le entregó el poder a Hitler, producto de una polarización inducida por ellos mismos, pero es muy difícil caracterizar el fenómeno de Hitler como un acto de tontería o de... No. Es un intento premeditado de captura del poder y además descrito con todo detalle en el libro Mi lucha, con todo detalle. Como, es muy interesante, yo siempre se lo recomiendo a la gente que no lo ha hecho, si quieren ver cómo eso está documentado en un libro histórico que durante mucho tiempo estuvo prohibido. Allí se detalla con palabra que una vez fracasado el intento de golpe de Múnich, era necesario recurrir a las rutas democráticas para apoderarse del poder, valga la redundancia, para capturar el poder y nunca más entregarlo. Es decir, utilizar las debilidades de la democracia para capturar el poder. Y para eso se requiere confiscar la narrativa, interpretar la voluntad de cambio de la gente y muchas otras cosas sobre organización, recursos, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando tú dices, esto es primitivo, pero por supuesto que es primitivo. Es primitivo en el sentido filosófico, pero en el sentido real, brutal, será muy primitivo, pero tienen 25 años en el poder. Ok, pero 25 años en el poder no implica que han logrado el objetivo. No implica ni que tienen razón, eso lo hablamos otra vez, ni que tienen razón, ni que han logrado el claro. objetivo, pero tienen 25 años destruyendo un país. Okay. Tienen 25 años destruyendo un país. Si han logrado el objetivo, si tienen razón, si no, termina por ser irrelevante. Tienen 25 años destruyendo un país, José Antonio. Sí, eso estamos claros. Y la lucha sigue.
La lucha sigue centrada justamente en nosotros en esta plataforma y en ustedes los que intervienen conmigo, en que hay que reposicionar los principios éticos y los valores del ciudadano para que pueda Y la acción, asumir. y la acción, Y la y la acción, bueno, acción, y y la asumir acción, exacto, y la acción. y la acción, y En los asumir. principios éticos, la acción. Pero, pero la acción Poner la está, acción donde, poner la la acción acción, donde se pone la palabra. pero la acción está en marcha en alguna medida, porque tenemos Sí, un contrapeso sí, importante en la candidatura de María Corina Machado por primera vez en mucho tiempo, porque sí. antes tuvimos episodios parecidos, pero no tuvieron la consistencia de calle que está teniendo esta oportunidad. Y yo creo que el momento está claro. Quedan al desnudo y tenemos una opción. Esa opción lo que hay es que fortalecerla de manera muy estratégica, muy hábil y sin estridencias. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo, o sea, lo siento prometedor. No garantizo Sí, nada, pero lo veo yo también. más prometedor que nunca. Y por eso te digo, todo mal tiempo tiene su momento. Y escribí hoy, lo dijo inclusive un demócrata convencido con todas sus debilidades como Carlos Andrés Pérez. Llueve y escampa. Entonces ellos, frente a la lluvia que viene, que escapen, no que escampen, que escapen, porque de que le va a tocar la justicia, le va a tocar la justicia porque son otros tiempos. Bueno. Así lo veo. Si tú no lo compartes, no importa. No, Y si lo compartes, cállatelo porque es mejor que trabajemos calladitos justamente. ¿Ok? Bueno, dale un abrazo. Un abrazo. Nos vemos Yo te oigo. entonces. Chao, chao. Nos vemos el jueves en la preventa Nos vemos el jueves. Mándame el link, de Ojo con Eso el enlace. Televisión. Un abrazo. Chao. Chao.